Bueno, la etapa del secundario, que uno ya entra ahí en su pubertad o prepubertad, sí, quizá en algún aspecto fue un poco más difícil. ¿En qué sentido? Eh, la discapacidad motriz empieza a molestar cuando se limita solamente a que uno entiende que es solamente una incapacidad física. Está todo bien. Cuando ya la discapacidad por ahí empieza a ocupar el terreno más que nada de lo afectivo, de lo emocional, es cuando empieza a hacer un poco más de ruido y empieza a afectar más. Eh, Vuelvo a repetir, yo siempre me desenvolví con total naturalidad, y tuve la contención. En el secundario también siempre fui de estar muy contenido con los amigos, no tuve problemas en relacionarme, pero bueno, sí, fue en una etapa donde yo me acuerdo, sobre todo cerca de mis 16, 17 años, donde a lo mejor ahí ya empecé a sentirme un poco más incómodo con la discapacidad, sobre todo por el hecho de tener que relacionarme o relacionarme con chicas, entonces ahí empezó a hacer un poco más de ruido. Pero bueno, soy un tipo muy gracioso y yo creo que eso después, bueno, analizando y viendo eso, sí, que el humor forma parte de este mecanismo de defensa como para... forma también parte de mi personalidad, pero bueno, es algo que yo fui aprendiendo sobre todo ahora de grande, donde de inmiscuirme más en mi discapacidad o en mi personalidad, y en donde separar de que de la discapacidad no sea partícipe. Así que si yo tengo logros, es de decir, bueno, mirá qué bárbaro, a pesar de ser discapacitado has tenido muchos logros. Y si no tenía logros, había cosas que suceden, problemas o fracasos que una vez se tiene, o problemas, era, bueno, ves, fracasaste porque la discapacidad. Entonces, cuando la discapacidad cobra una importancia tal o está tan centrada, es cuando uno se estabiliza o genera un poco más de incomodidad. Entonces el hecho está en ubicar a la discapacidad el lugar que tiene que ocupar, que forma parte de uno en todo por cómo es, pero no tiene nada y absolutamente nada que ver de lo que uno puede llegar a ser como persona o es como persona.